Tiel nudo. Hola a todos. Un presentimiento inquietante comenzó a abrirse paso en la mente de Trunk. Las piezas del pasado, dispersas y confusas, empezaron a encajar lentamente hasta formar una verdad imposible de ignorar. El embarazo de Tiel nudo podía ser suyo. Su corazón latía con fuerza, atrapado entre la sorpresa, la culpa y una esperanza tardía. Mientras tanto, Tiel nudo guardaba silencio, sosteniendo una verdad que había protegido con amor y dolor. ¿Tendrá Trung el valor de enfrentar lo que casi ha recordado y asumir la vida que una vez dejó atrás? Entre la duda y la revelación, el destino se prepara para cambiarlo todo. La tarde caía lentamente, tiñendo el cielo de un color gris azulado que anunciaba lluvia. En la pequeña calle donde vivía Tiel nudo, el sonido de los pasos y de las puertas al cerrarse formaba parte de una rutina conocida, casi reconfortante. Era una de esas horas en las que la vida cotidiana parece tranquila por fuera, pero guarda tormentas silenciosas en el interior de las personas. Chung se detuvo frente a la casa sin saber exactamente por qué había ido allí. Desde que perdió parte de sus recuerdos, muchas de sus decisiones nacían de impulsos inexplicables. Algo lo atraía a ese lugar, a esa mujer. Tiel nudo abrió la puerta con una sonrisa suave, aunque en sus ojos había un cansancio que no se atrevía a mostrar del todo. Su mano descansaba de forma casi inconsciente sobre su vientre, un gesto natural, repetido tantas veces que ya no parecía importante, excepto para quien supiera mirar. Chung notó ese detalle y sintió una punzada extraña en el pecho. No era una certeza, sino una intuición inquietante. Durante un instante, su mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Desde cuándo estaba ella embarazada? ¿Por qué ese gesto le resultaba tan familiar? La vida, pensó, a veces esconde verdades en los actos más simples. Se sentaron a hablar de cosas cotidianas, del clima, del trabajo, de lo difícil que era llegar a fin de mes. Tiel nudo hablaba con calma, como tantas mujeres que cargan responsabilidades sin hacer ruido. Chung la escuchaba, pero su atención se deslizaba una y otra vez hacia ese pequeño movimiento protector de sus manos. Algo en su interior comenzaba a despertar, como un recuerdo que lucha por salir a la superficie. Mientras el agua hervía para el té, Trong observó la cocina modesta, los objetos gastados por el uso, la sensación de hogar que lo envolvía sin permiso. De pronto, una imagen fugaz cruzó su mente, una risa, una promesa, una noche cálida que no lograba reconstruir del todo. Su respiración se volvió más lenta. No quería sacar conclusiones, pero tampoco podía ignorar lo que sentía. Tiel nudo, percibiendo su silencio, lo miró con atención. Durante un segundo, sus miradas se cruzaron, y el tiempo pareció detenerse. Ella bajó la vista primero, como si temiera que ese instante revelara demasiado. Trong comprendió entonces que había algo importante que aún no lograba recordar, algo que tenía que ver con ella y con la vida que estaba por nacer. Esa tarde terminó sin confesiones ni verdades dichas en voz alta, pero cuando Trong se marchó, lo hizo con el corazón inquieto. Por primera vez, sintió que estaba peligrosamente cerca de una respuesta que podía cambiarlo todo. La noche llegó con una lluvia fina, persistente, como si el cielo acompañara la inquietud que Triun llevaba en el pecho. Caminó sin rumbo durante largo rato, escuchando el sonido del agua contra el asfalto, tratando de ordenar pensamientos que no parecían suyos. Cada paso despertaba una pregunta nueva, y todas giraban alrededor de una sola imagen: Tiel nudo, de pie en la puerta, con la mano apoyada sobre su vientre. Esa imagen lo perseguía incluso cuando intentaba distraerse con lo cotidiano. En su habitación humilde, Triun se sentó en la cama y cerró los ojos. Aparecieron recuerdos fragmentados, sin forma clara, una risa suave, el calor de unas manos entrelazadas, una promesa hecha en voz baja.
No podía afirmar que fueran reales, pero tampoco podía rechazarlos. La amnesia le había enseñado a desconfiar de su propia mente, y aún así, algo insistía en regresar. Al día siguiente, la vida continuó como siempre. Triún fue al trabajo, cargó cajas, intercambió palabras breves con sus compañeros. Todo parecía normal, pero por dentro estaba lejos. Cada gesto cotidiano lo llevaba de nuevo a ella. Pensó en cuántas veces, en la vida diaria, las personas ignoran las señales evidentes hasta que ya no pueden hacerlo. Él sentía que estaba al borde de una verdad incómoda. Tío Nu, por su parte, intentaba mantener la calma. Preparaba la comida, ordenaba la casa, hablaba con los vecinos. Como muchas mujeres en situaciones similares, aprendió a ocultar el miedo detrás de la rutina. Sabía que Triún estaba cambiando, que sus silencios se habían vuelto más densos. Temía el momento en que él hiciera la pregunta que ella no sabía si estaba lista para responder. Cuando volvieron a encontrarse, el ambiente era distinto. Triún la observaba con una atención nueva, casi cuidadosa. No hablaba mucho, pero cada palabra parecía pesada. Durante la conversación, su mirada volvió una y otra vez a ese vientre que ya no podía ignorar. La duda se transformaba lentamente en sospecha y la sospecha en una intuición dolorosa. En un instante de tensión, Triún estuvo a punto de preguntar. Sintió las palabras subir hasta sus labios, pero algo lo detuvo. Tal vez el miedo a estar equivocado, o tal vez el miedo a tener razón. Tío Nu notó ese silencio y comprendió que el equilibrio frágil que habían mantenido estaba a punto de romperse. La escena terminó sin respuestas claras, pero con una certeza compartida. Ya no podían seguir fingiendo que todo era normal. La verdad estaba demasiado cerca. Y aunque aún no se pronunciaba en voz alta, ambos sabían que ese embarazo escondía una historia que estaba a punto de salir a la luz. El cambio definitivo comenzó una mañana común, de esas que suelen pasar desapercibidas. El sol apenas iluminaba la calle y el ruido de los vendedores ambulantes marcaba el inicio del día. Trún acompañó a Tiao Nu al centro de salud, sin decir mucho, solo caminando a su lado con una atención silenciosa. Nadie habría imaginado que, en medio de esa escena cotidiana, se escondía una verdad capaz de alterar sus vidas. Mientras esperaban, Trún observaba a las familias que entraban y salían. Vio a hombres nerviosos sosteniendo ecografías, a mujeres acariciando sus vientres con una mezcla de miedo y esperanza. Cada imagen parecía golpear una parte de su memoria dormida. De pronto, una sensación conocida se apoderó de él, la responsabilidad. No como una obligación impuesta, sino como un vínculo profundo, instintivo. Tiao Nu se sentó con cuidado. Sus movimientos eran más lentos, más atentos. Trún, sin pensarlo, le ofreció agua y le acomodó la silla. Ese gesto automático lo sorprendió a sí mismo. ¿Por qué actuaba así? ¿Por qué sentía que debía protegerla? La respuesta no llegaba con palabras, sino con emociones que se imponían sin permiso. Cuando el médico salió a llamar a Tiao Nu, Chun sintió un nudo en el estómago. Durante esos minutos de espera, su mente comenzó a ordenar fragmentos sueltos. Recordó una noche de lluvia, una conversación interrumpida, una promesa hecha en silencio. No veía los detalles con claridad, pero la sensación era inequívoca. Aquella vida que crecía no le era ajena. Al salir, Tiolnuyo evitó su mirada. El informe médico apretado entre sus manos parecía demasiado pesado. Triún entendió entonces que ella también cargaba un miedo antiguo, el temor de enfrentar sola una verdad que los involucraba a ambos. Sin pensarlo más, habló. No formuló una pregunta directa, pero dejó caer una frase cargada de significado. No importa lo que haya olvidado, hay cosas que se sienten. Ese momento marcó un punto de inflexión. Tiolnuyo levantó la vista y por primera vez permitió que la emoción se reflejara en su rostro. No hubo confesión explícita, pero sí un reconocimiento silencioso.
Ambos sabían que estaban demasiado cerca de la verdad para seguir negándola. La vida diaria continuó, pero nada volvió a ser igual. Triún ya no dudaba de su conexión con Tiolnuyo ni con el niño que venía en camino. Aunque la memoria seguía incompleta, el corazón comenzaba a recordar por él. Y en esa certeza naciente, comprendió que algunas verdades no necesitan pruebas, solo necesitan ser aceptadas. La confirmación no llegó como un trueno, sino como una calma profunda que se instala después de la tormenta. Triún ya no huía de la idea que había crecido en su interior. Cada día, al ver a Tielnu caminar con cuidado, al notar cómo su voz se suavizaba cuando hablaba del futuro, comprendía un poco más. Aquella vida que esperaba no era una coincidencia, era un lazo que lo unía a ella más allá de la memoria. Una tarde tranquila, mientras compartían una comida sencilla, Triún rompió el silencio. No habló del pasado perdido ni de recuerdos concretos. Habló del presente, de la responsabilidad que sentía, de la necesidad de no dejarla sola. Sus palabras no fueron una confesión directa, pero sí una decisión. Tielnu lo escuchó con el corazón acelerado. Había esperado ese momento sin atreverse a imaginarlo. La vida cotidiana comenzó a transformarse. Triún acompañaba a Tielnu en sus controles médicos, preguntaba con torpeza, aprendía. Cada gesto era nuevo, pero también extrañamente familiar. En medio de esas rutinas, la duda fue dando paso a una aceptación serena. Aunque aún no recordaba la historia completa, sabía que quería formar parte de lo que venía. Tielnude, por primera vez en mucho tiempo, se permitió descansar emocionalmente. Ya no cargaba sola con el peso del futuro. Observaba a Triún y entendía que el amor podía renacer de formas inesperadas, no como una repetición exacta del pasado, sino como una reconstrucción paciente. Hubo noches de miedo, momentos de incertidumbre, silencios difíciles. Pero también hubo risas tímidas, planes sencillos, sueños pequeños que empezaban a tomar forma. La vida, como siempre, seguía siendo imperfecta, pero ahora tenía sentido compartido. Al final, Triún comprendió que casi recordar había sido suficiente para elegir. No necesitó pruebas ni fechas exactas. Bastó mirar a Tielnude y sentir ese impulso profundo de quedarse. Así, sin grandes declaraciones, aceptó una verdad que el corazón había reconocido antes que la mente. Y en medio de la espera de una nueva vida, ambos aprendieron que el amor no siempre regresa como recuerdo, sino como decisión. Una decisión diaria, silenciosa y firme, capaz de abrir un futuro, incluso cuando el pasado permanece incompleto.